El Visible ha invitado a continuación quizás a uno de los diputados más efectivos, más ejecutivos, más trabajadores, paceño es, el diputado de La Paz, de Unidad Nacional, Jaime Navarro, quien ha terminado una investigación sobre el tema de las viviendas fiscales. Don Jaime, gracias por regresar a Hombre Invisible, usted muy gentil, tome asiento, buenas tardes. Cuéntenos el resultado de sus investigaciones y le escuchamos y le vemos. Adelante usted. Hombre Invisible, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando y escuchando. Voy a empezar entregándole este es el trabajo que hemos terminado en el departamento de Cochabamba, Hombre Invisible, y con resultados terribles, lamentablemente. El programa de vivienda social en Cochabamba había aprobado ejecutar 21 proyectos de construcción de viviendas. Nosotros hemos visitado 14 de esos 21. En los 14 que hemos visitado, Hombre Invisible, están el 84% de las viviendas que se había decidido construir. El 84%. O sea, es una muestra, usted que sabe de números, una muestra que es prácticamente el universo. De estos 14 proyectos que hemos visitado, 12 están abandonados. En estos 14 proyectos, tal como están acá en las fotitos, esta foto nos muestra la realidad del programa en Cochabamba. Excavaciones, ni siquiera cimientos se han vaciado. En estos 14 urbanizaciones, en estos 14 proyectos que hemos visitado, debieron construirse 3.757 viviendas. Eso es lo que dice las actas aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas, por el viceministro de Vivienda. De esas 3.757 viviendas que esperábamos encontrar en este trabajo de fiscalización, solo hemos encontrado 206. ¿Qué cosa? 206. A ver, disculpe, estoy sordito un poco, no entiendo. 3.754 que tienen que estar construidas, 206. ¿Están terminadas esas 206? Así es. Las demás, o sea, 3.551 abandonadas. A medio construir, a punto de terminarse. Algunas en este estado, Hombre Invisible. Así, en excavaciones. Otras han vaciado cimientos, otras han subido algunas paredes, otras han techado, pero están abandonadas. Y se han desembolsado 54 millones de bolivianos. Toda la información está en este documento. Un ratito, ¿y esos 54 millones de bolivianos en qué bolsillo están? Esa es la pregunta. ¿Dónde se fueron esos 54 millones que son recursos del Fondo de Vivienda, verdad? Platita nuestra. No es plata de Venezuela, no son créditos. ¿Y esto es un tema de Walter Delgadillo, que era ministro? Esto se da entre el 2006 y el 2011, mientras Delgadillo era ministro. Por este programa han pasado 5 o 6 viceministros, todos están procesados. ¿Están procesados? Esto es terrible. Sí, aquí están las cifras que veíamos hace un momento. Viviendas que debieron construirse, proyectadas, 3.757, viviendas entregadas, 206, viviendas abandonadas, 3.551, 5% de cumplimiento, dinero desembolsado, 54.106.000 bolivianos. ¿Costo de la vivienda entregada? 262.000 bolivianos, es una división que sacamos de dividir los 54. Muy caras esas viviendas. Pero una locura, son viviendas de 50 metros cuadrados. Oiga, pero, va a disculpar, esto es una bomba. Yo digo que esto es terrible, Hombre Invisible. No, es decir, es terrible, pero tantas cosas son terribles, pero tenemos una bomba de corrupción. Me imagino que la ministra Nardisuxo, que está en activa, y el mismo Palacio de Gobierno van a tomar cartas en el asunto, porque, discúlpeme, de los datos, más allá de las opiniones de unos y otros, de los datos esto es lo más escandaloso en cuanto a corrupción que el Invisible ha visto. Y confío, obviamente, que sus datos son absolutamente ciertos, y hay fotos y todo. Y tenemos fotografías de cada una de las urbanizaciones que de los proyectos. Sí, aquí están los 14 proyectos, ahí está el estado de las construcciones. Vamos a todas estas que están... Las casas que han sido entregadas, diputado, estas 206, ¿están habitadas o no? Sí, están habitadas. ¿Y están en una misma urbanización, en un mismo proyecto? No, están dispersas. Algunas, por ejemplo, tenemos 30 en Ansaldo,
tenemos 116 en Quillacollo, tenemos otras 60 en Quillacollo, y eso sería todo. El resto, 12 de 14 proyectos están abandonados. Yo llego a la conclusión, hombre invisible, que esta es una estafa. Es una estafa a los cientos de beneficiarios que habían soñado con una vivienda. Miles. Familias enteras que... 3.551 viviendas abandonadas. Y se ha pagado ya. Hemos llegado a lugares donde nos han dicho, con lágrimas en los ojos, mujeres que decían, ni siquiera nos permiten ahora terminar con nuestra platita. Les interesa, la casa está ahí, derrumbándose. Dicen, nosotros pongamos plata y terminémosla. Pero no lo pueden hacer porque no les dan papeles, las extorsionan para que firmen actas de entrega. Y obviamente una persona, ¿cómo va a firmar un acta de entrega? ¿Y quién le dije? ¿El gobierno o los empresarios? Señalan al viceministerio, ¿no? Señalan al viceministerio. Pero Walter Delgadillo tiene que saber esto. Por supuesto que tiene que saber, él porque es su responsabilidad, la máxima autoridad en este tema. Y es un tema gravísimo. Este programa es un fracaso, hombre invisible. No, que sea un fracaso, es una estafa. Claro, pero que sea un fracaso está bien, eso es una evaluación que puede ser política, pero aquí hay daños económicos al Estado millonarios en bolivianos. Deja de ser política, hombre invisible, el momento en el que mostramos, que no quede que haya alguna intencionalidad política en esto. Estamos mostrando hechos verificables, fotografías, información que se ha obtenido en el lugar, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido un daño al Estado, clarísimo, en La Paz también, en Cochabamba mucho mayor, y esto tiene que, la investigación que se lleve adelante por parte de la Contraloría, además lo voy a hacer vía Fiscalía General, tiene que permitirnos llegar a los responsables de este tema, tiene que permitirnos saber dónde está la platita. ¿Quién se la ha alzado? Para hacerlo suavito, alguien se la ha alzado. Estos 54 millones de bolivianos desembolsados deberían mostrarnos mínimamente 2.000 viviendas, hombre invisible, ahí terminaditas. Ya, el resto, señores, algo ha pasado. No, 200, el 10%. Entonces, esto en definitiva, nos está mostrando que hay un daño económico. Y quiere decir que en el gobierno no hay quien controle, no hay quien gestione, no hay quien se preocupe, solo se preocupan de hacer discursos, de hacer promesas que después no las cumplen. Y de mentir, porque la información que habíamos recibido... ¿Esto nos lo deja así este documento? Por supuesto, hombre invisible. Es gravísimo. Es decir, y hasta ahora no hay, si no hubiera sido usted que lleva no solo en Cochabamba, sino ya empezó en La Paz y sigue con el tema, y don Jaime lleva meses insistiendo en ese tema. Desde el 2010, hombre invisible. Y a lo que el invisible le llamó la atención es que en nivel concreto nunca lo rebatieron a usted. A nivel concreto. De hacerlo, pero con mentiras. Sí, pero no, yo no recuerdo, quizá la memoria, qué sé yo, mi compañero Alzheimer, pero yo no recuerdo que le hayan rebatido lo que dijo el diputado Navarro es mentira por esto, sino le daban vueltas, ¿no ve? El viceministro del año 2010, el viceministro Boni Morales, rechazó el primer trabajo de fiscalización que yo hice, con una serie de argumentos que generaron mucha confusión y bueno, eso restó credibilidad a mi trabajo. Yo le pedí en esa oportunidad, en 2011, marzo, al viceministro, hagamos un censo del programa de vivienda social, vayamos juntos. Sí, recuerdo. ¿Verdad? Y él no aceptó. Aceptó, pero no cumplió. Entonces he esperado meses, pacientemente, he hecho innumerables peticiones de informe escrito, nunca me han respondido. Entonces decidí empezar solo. Hice La Paz, hice Cochabamba. El próximo mes presentamos Santa Cruz, hombre invisible, y voy a agradecer que este espacio también nos permita... No, estamos a la orden porque diputados que trabajen, sean del oficialismo o sean de la oposición, es muy importante. Es decir, el invisible no tiene palabras, don Jaime, no tiene palabras. ¿Qué le voy a decir? Porque es un tema muy delicado, el invisible ve daños económicos al Estado. Usted dice que hay una estafa, yo no puedo definir, tenemos que ser cada vez más cuidadosos, pero esto es inaceptable, eso sí le puedo decir.
Esto es absolutamente inaceptable. Yo creo que el hermano Evo no está enterado de eso, porque si se entera... Al presidente Evo Morales le mintieron, hombre invisible. Y Walter Delgadillo era uno de los hombres más... Y fue Walter Delgadillo el que le mintió al presidente. Vladimir Sánchez es el nombre del nuevo ministro de Obras Públicas. ¿Qué dirá don Vladimir? Porque le vamos a invitar, si él acepta, para que nos explique, porque claro, usted habla de viceministros, pero los ministros son los responsables de las áreas, ¿no? Sin duda. En aquel tiempo el ministro Walter Delgadillo nunca quiso abordar el tema conmigo, siempre delegó al viceministro. Yo no me hice ningún problema, para mí el interés mío era que se pueda avanzar en el tema, ¿verdad? Y si era a través del viceministro, Pero al final el viceministro me tomó el pelo también, porque se comprometió ante cámaras a hacer el censo de vivienda y nunca se hizo, ¿no? Entonces, por esa razón es que... Pero el gobierno está entre la espada de los hechos y la pared de la corrupción. Lamentablemente. La espada de los hechos es que se han entregado de las 3.757 viviendas proyectadas en Cochabamba. ¿A cuándo tenían que haber sido entregadas? ¿Qué fecha? Este trabajo lo hemos concluido el mes pasado. ¿Pero estas viviendas cuánto tenían que haber sido, tenían plazo? Esto se empezó en 2006. No me está respondiendo. ¿Cuánto se tenían que haber entregado? En estas 14 que hemos visitado, 3.757. ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿2010, 2014, 2000? No es fácil definir una fecha como usted lo está planteando, porque son proyectos que han empezado el 2006, otros el 2007, el 2000. Pero no hay ningún proyecto que esté en ejecución. Todos debieron haberse terminado. Pero los que no, las 206 casas se han entregado sin papeles. ¿Eso es lo que ha dicho usted? Sí, porque son 3 lugares en los que han entregado viviendas. Pero no han entregado con papeles. No han entregado con papeles, pero esa gente... Y ha costado 262.656 bolivianos con 48 centavos, esas 206 viviendas. El invisible nunca había escuchado que una vivienda de 50 metros cuadrados, como usted garantiza, sea tan cara por metro cuadrado. Tendría que estar de mármol, con artefactos sanitarios importados. De lujo. No, ¿de qué de lujo? Importados del planeta Marte, más o menos, con una nave aeroespecial. Todo hacemos acá. Todo hacemos. Y cuando discursamos, ¿sabemos? Porque se le puede robar al Estado y todavía darles una condecoración. El invisible no entiende. Jaime, su despedida, eso es gravísimo, porque eso sí que es daño económico al Estado. Va a haber juicios y obviamente don Walter Delgadillo tendrá que responder, porque el ministro Vladimir Sánchez lleva muy poco tiempo, don Walter ha estado años y ha hablado de todo y de nada. Pero aquí, ¿qué dice don Walter? 262.656 bolivianos con 48 centavos a más de 5.000 bolivianos por metro cuadrado en la Punta del Cerro. Alguien le tendrá que decir a esto, a Canquigua, hasta ahí nomás. Don Jaime, su despedida, muchas gracias. Vamos a canalizar este documento hacia el Contralor, hacia la ministra y también hacia la ministra de Transparencia, y también ante la Fiscalía General. Se tiene que investigar... ¿Esto es un delito? Yo entiendo que sí, pero hay otras instancias que deberán determinar aquello. Sí, el invisible lo dice a nivel invisible, pero esto es totalmente inaceptable. Cuando el hermano Evo se entere, algún rato se enterará, pues estamos seguros que va a haber responsables, porque él no va a transar con la corrupción, porque el hermano Evo tiene el apoyo de millones de bolivianas y bolivianos y entendemos que él es ajeno a todo esto. Cuando se entere van a tener que rodar cabezas y si no, entonces el invisible no entenderá. Buenas noches. Buenas noches, hombre invisible.